Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doy muchas gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes dentro de nuestras células globales, iniciando esta serie de temas de encuentros con Jesús. Bueno, hoy me toca compartir con ustedes el tema número 2, la lección número 2, basada en Mateo capítulo 3. Y hoy vamos a ver un encuentro emocionante, un encuentro muy importante que tuvo Juan con el Señor Jesús. Porque mire, déjeme decirle, querido oyente, que sin duda alguna a usted y a mí Dios nos ha llamado a una tarea, Dios nos ha llamado a una misión, Dios nos ha llamado a un propósito que es único y que es irrepetible. El propósito que Dios tiene para usted es muy diferente del propósito que Dios tiene para mí. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos ese encuentro con Jesús que nos permita encontrar ese propósito tal como lo encontró Juan, y así como lo vamos a ver en la lección del día de hoy. Ahora, quiero hablarle un poco de quién era Juan. Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote de la familia de Aarón, y también era hijo de Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. Cuando Juan nace, es algo muy importante, incluso milagroso, ya que si usted recuerda y ve ahí en la Biblia, Elizabeth era estéril. Y además, en el momento del nacimiento de su hijo, era demasiado anciana para poder tener descendencia. Entonces un ángel se le aparece a Zacarías un día que éste estaba ministrando en el templo. Recuerde que le dije que Zacarías era sacerdote de la familia de Aarón. Y entonces este ángel le anuncia que el Señor había escuchado su oración y por lo tanto su esposa iba a tener un niño. Aquel niño iba a ser muy especial por varias razones. La primera de ellas porque, como se lo dije, era primo de Jesús. Era primo hermano, si le podríamos decir así, era primo directo y era familiar directo de Jesús. En segundo lugar, porque su concepción y nacimiento fueron milagrosos. Ya le expliqué el estado que tenía Elizabeth en ese tiempo. Y en tercero y en último lugar fue porque era un niño que había nacido para el cumplimiento de una misión. Mire, y aquí podemos aprender algo brevemente. Usted y yo venimos a este mundo con un propósito. Eso es lo primero que podemos aprender, aún sin meternos a profundidad en la clase. Grábeselo bien, es que usted y yo, querido oyente, que nacimos con un propósito. Hay gente que piensa que viene a este mundo por causa de un accidente, porque sus papás a lo mejor incluso no los planearon, no sé, hay muchas personas que crecen con esto, pero déjeme decirle que si usted está hoy aquí respirando es porque tiene un propósito, pero necesitamos tener ese encuentro con Jesús para muchas veces confirmar y saber cuál es ese propósito. Regresamos a la historia. Juan debía de ser el precursor, el anunciador, aquel que prepararía el camino para el advenimiento de Jesús, del Mesías, del Salvador del mundo. La Biblia se refiere a la importancia de lo que iba a ser o de lo que era el nacimiento de Juan en Lucas capítulo 1 del versículo 15 al 17. Podemos encontrar que dice la palabra que muchos se alegrarán de su nacimiento. Le dice el ángel a Zacarías, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Irá Juan delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Ese es el mensaje que el ángel da con respecto a Juan. Ahora, Juan ya tenía un concepto acerca de sí mismo y este concepto era, y lo dice la palabra, yo ciertamente os bautizo con agua para invitaros a que os convirtáis a Dios, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, se está refiriendo a Jesús, que ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Ya vimos de este encuentro con Jesús quién es Juan. Ahora vamos a ver en qué circunstancias Juan tiene ese encuentro con Jesús. Juan está desarrollando un ministerio en el desierto de Judea. Su predicación, tal y como es descrita en el Evangelio de Mateo, es un llamamiento al arrepentimiento ante la venida del reino de Dios. El mismo Mateo indica en su Evangelio
que su ministerio, hablando del ministerio de Juan, era un precursor de la venida del Mesías prometido, y lo hace citando al profeta Isaías. Ahora bien, en aquellos tiempos, el pueblo judío, en la época de Jesús, tenía una idea, y esta idea era de que la venida del Mesías iba a estar precedida por la aparición de un mensajero, de un heraldo, que iba a anunciar y que iba a preparar la llegada del Mesías. Y entonces, algunos de estos judíos pensaban, basados en el texto de Malaquías 4:5, que sería literalmente Elías quien vendría para preparar el camino del esperado Redentor de Israel. Así pues, Juan desarrollaba un ministerio de predicación, de bautismo en el desierto. Y según sabemos, gente de todo Israel venía a él para escucharlo. Y es en este contexto que el pasaje del evangelista nos indica que Jesús viene hasta donde estaba Juan el Bautista y entonces le pide ser bautizado. Y ahí se produce un interesante diálogo en el que Juan indica que debería de ser al contrario, que Jesús debía ser quien bautizara a Juan. Y entonces vemos algo hermoso de Jesús, le responde, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Aquí podemos ver también dos grandes características de nuestro Señor Jesús, humildad, y también vemos esa capacidad de obedecer y de entender el propósito que Dios, su Padre, tenía para su vida. Y esas son las circunstancias en las que Juan se encuentra con Jesús. Y mira, querido oyente, va a haber circunstancias o va a haber momentos en nuestra vida en los que tú y yo nos vamos a encontrar con Jesús. Muchas veces pueden ser momentos de intranquilidad, de temor, de angustia. A lo mejor no la estamos pasando bien económicamente, qué sé yo, muchos momentos difíciles, pero en cualquier momento vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Ahora, yo aquí quisiera tal vez hacer un paréntesis. No estoy hablando de aceptar a Jesús en tu corazón, porque aquí vemos que Juan ya conocía de Jesús. Juan ya sabía quién era Jesús. Juan sabía que iba a venir Jesús después de él. Tal vez tú y yo ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero necesitamos muchas veces tener un encuentro con el Señor, un encuentro en lo personal, un encuentro que va a cambiar nuestra vida para que nosotros redirijamos nuestro propósito, para que nosotros veamos realmente lo que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, todo encuentro con Jesús va a tener un impacto, va a tener un resultado en nuestra vida. Toda situación que tú y yo nos veamos cara a cara con Jesús, así como lo han hecho muchos personajes en la Biblia que se encuentran directamente con Dios mismo, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, que es Dios, va a traer un impacto fuerte a nuestra vida. Ahora, ¿cuál fue el impacto que tuvo o que produjo el encuentro de Jesús en la vida de Juan? El encuentro con Jesús significó para Juan el poder ver realizado el cumplimiento de su misión, de su llamamiento, de su ministerio. Como ya lo hemos visto, Juan había sido llamado para una tarea, preparar al pueblo de Israel para la llegada del Mesías, para dar testimonio de él mismo. Y tal como vemos en el Evangelio de Juan, para señalarlo e identificarlo. Dice la palabra, mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan cumplió de manera fiel la tarea encomendada por el Señor. Vio concretado el trabajo al que había sido llamado y lo desempeñó de forma correcta, tanto que el propio Jesús tuvo unas increíbles palabras de reconocimiento para él. Dice Mateo capítulo 11 del versículo 7 al versículo 11, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Mateo capítulo 11 del versículo 7 al versículo 11, lo siguiente. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
sino ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. De verdad que estas son unas palabras maravillosas que salen de la boca de Jesús y que se expresan así de Juan. Es un encuentro maravilloso porque ahí vemos cómo el destino, si usted lo quiere llamar así, el propósito de Juan se ve ya respaldado y se ve ya a la luz de ese encuentro con Jesús. Y mira, en nuestra vida, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, esto nos va a permitir muchas veces confirmar ese propósito que Él ya tiene para nosotros. Y bueno, ya vimos lo que significó para Juan tener ese encuentro con Jesús. Y lo que me resta de tiempo, porque quiero hacer breve este estudio, es ¿qué aplicación tiene para nosotros el poder aprender esto? ¿Qué puedo yo aprender de este encuentro que tuvo Juan con Jesús? Bueno, vamos a ver 4 aplicaciones. La primera de ellas, la primera aplicación, y si quieres tú apuntar por ahí, es que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a una tarea, a una misión y a un propósito único, y repítetelo ahí, único e irrepetible. Sabes, muchas personas se frustran y aún dentro de la iglesia porque piensan que todos tenemos el mismo propósito. Amado, querido oyente, no es así, hermano, no es así. Tu propósito es muy diferente al propósito del hermano David, es muy diferente al propósito de Jaime Jr., es muy diferente al propósito de la hermana Vero, es muy diferente al propósito del pastor Jaime, es muy diferente a mi propósito. Dios tiene un propósito específico para tu vida y muchas veces nosotros nos sentimos mal porque queremos tal vez estar en el cumplimiento del propósito de alguien más. Juan tenía un propósito y así como los discípulos más adelante tienen propósitos diferentes, tú debes de aprender que Jesús tiene un propósito, Dios tiene un propósito único e irrepetible para tu vida. Tú y yo hemos sido llamados a una contribución al reino de Dios que exclusivamente nosotros podemos llevar a cabo y que si no lo hacemos nadie más lo va a poder hacer. Y aquí viene una pregunta para que tú reflexiones. ¿Te has puesto a pensar en cuál es la misión única y singular que Dios desea que tú hagas? Mira, olvídate de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa, de quien tú quieras. Pregúntate ahí donde estás, ¿cuál es la misión única y singular por la que Dios me tiene en este mundo? Tal vez tú trabajes en X trabajo, tal vez tú vivas en Y colonia. Bueno, Dios te puso ahí con un propósito único, singular, que nadie más que tú lo va a cumplir ahí donde estás. Esa es la primera aplicación, entender que todos y cada uno de nosotros somos llamados de parte de Dios a una tarea, a una misión, a un propósito único e irrepetible. La segunda aplicación que podemos aprender es que para poder realizar esta tarea, Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Fíjate, apréndete bien lo que dice esto. Dios nos colocó a cada uno de nosotros en un entorno único y diferente. Unos en el ámbito de la iglesia, otros en el ámbito de la cultura, otros en la política, otros en las ciencias, otros en las artes, otros en los negocios, otros más en servicios y así un largo etcétera.
Hoy en día mucha gente está esperanzada, por ejemplo, en la política y nos desgastamos en que si la cuarta transformación, y no te voy a hablar de política, que si el partido verde, que si el partido azul, que si el partido rojo, muchas cosas. Mira, ¿sabes? La realidad es que ninguna persona, y mira lo que te voy a decir, ninguna persona que no haya tenido un encuentro con Jesús va a marcar la diferencia. Nadie, por más bueno que se llame, por más honesto que se llame, nadie que no haya tenido un encuentro real con Jesús va a marcar una diferencia. Por eso, querido, tú debes de entender que si Dios te puso ahí trabajando en un taxi, si Dios te puso ahí trabajando en una tortillería, si Dios te puso ahí trabajando en el ayuntamiento de X ciudad, si Dios te puso ahí es porque quiere que cumplas ese propósito. En el punto 1 lo vimos, todos tenemos un propósito al cual Dios nos llamó para cumplir una misión única y irrepetible. Y la segunda aplicación, lo segundo que debemos de aprender es que si Dios nos dio ese propósito es porque Dios nos iba a colocar en un lugar donde quiere que yo cumpla con ese propósito. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, es que quiero que las personas conozcan de Jesús. Y vamos tal vez con nuestro pastor y le decimos, pastor, quiero que le hable a esta persona de Jesús. Y yo te pregunto, ¿por qué no le hablas tú? ¿Por qué no le predicas tú, que estás ahí, tú que lo conoces? El pastor le puede predicar, sí, pero déjame decirte algo. En esta vida de cristiano he aprendido que muchas veces hay personas que Dios pone en mi vida que así yo le traiga el mejor predicador, no van a aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios la puso ahí para que yo cumpla mi propósito. ¿Cuál es ese propósito? Predicar la palabra. Entonces, querido oyente, en el lugar que Dios te puso, pregúntate ahí, ¿en qué entorno, esfera o áreas de la sociedad Dios me ha colocado para que yo haga su tarea que nadie más puede o va a hacer por mí? Y esto es maravilloso porque vamos entendiendo que Dios tiene un propósito para todos. Dios nos ha llamado a todos y más adelante lo vamos a ver que nos ha equipado para cumplir con ese propósito en nuestra vida. Tercera aplicación. La tercera aplicación es que Dios nos ha equipado con talentos naturales y con dones espirituales que nos capacitan para ser testigos útiles. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que da fe de un hecho porque lo ha visto. Tú y yo vamos a dar fe de Dios, vamos a dar fe de nuestro Señor Jesús porque lo hemos visto trabajar en nuestra vida, porque sabemos de qué se trata, de lo que estamos hablando. Entonces, esos encuentros o del encuentro de Juan con Jesús podemos aprender también que tú y yo tenemos talentos naturales y dones espirituales. Ahora, yo me voy a meter a explicar qué es un talento y qué es un don, pero la realidad es que un talento es algo que Dios nos da a todos, sean cristianos o no cristianos. El talento nos lo da a todos. Tocar un instrumento es un talento, hablar bien es un talento, así como te estoy yo hablando en la cámara. Bueno, no es que yo hable muy bien, pero bueno, estoy tratándome a dar a entender. Manejar es un talento, por ejemplo. Y los dones es algo que viene a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y otra diferencia con los talentos es que obviamente únicamente se le da a los cristianos y se nos da para ponerlo al servicio de nuestro Dios. Entonces, estos talentos y estos dones nos capacitan para servir en el reino. Todos tenemos talentos y todos los cristianos tenemos dones. Y tal vez tú no sepas cuál es tu talento y cuál es tu don. Si no lo sabes, acércate a algún hermano que tenga un mayor crecimiento espiritual y que te pueda orientar. Esto que te hablo, los talentos y los dones, nos han sido dados para llevar a cabo la tarea de ser sus testigos, sus enviados a misionar a tiempo completo, a estos entornos en los que Dios nos ha puesto, ser luces en medio de la oscuridad, una encarnación viva del mensaje en las diferentes esferas de nuestra sociedad. Y aquí nos podríamos hacer dos preguntas. La primera de ellas es, ¿de qué modo Dios nos ha capacitado para realizar la tarea en que estamos desarrollando? Y la otra pregunta, ¿has descubierto los dones que
que Él ha derramado sobre ti para capacitarte ahí en la tarea en la que estás. Sabes, hay veces es muy triste porque hay muchos hermanos que no conocen cuáles son sus dones y que al el no conocer esos dones sienten que son inútiles. Y déjame decirte que la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado multitud de dones y dones diferentes. Por eso es que la iglesia se considera como un cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que el dedo, si a nosotros nos cortaran un dedo, muchas cosas no las podríamos hacer. ¿Por qué? Porque aún el dedo más chiquito cumple una función. Pues así es cada miembro de la iglesia, aún el que consideramos más pequeño, aún el que consideramos a lo mejor el que no damos ni un peso por él, Dios lo puso ahí para cumplir un propósito y una misión. Así que, hermano, yo te animo a que tú descubras cuáles son tus dones y no solamente los descubras, los pongas al servicio de nuestro Dios. Ya vamos 3 aplicaciones. Entender que tenemos una misión y un propósito único y irrepetible, entender que Dios nos ha puesto en un entorno único y diferente y entender que tenemos talentos y dones para realizar la tarea en donde estamos. La cuarta y última aplicación que quiero compartir este día contigo, querido, de este estudio es que tú y yo debemos de descubrir y cumplir la misión que trae contigo realización personal, desarrollo espiritual y crecimiento. No solo una contribución que ayuda a la expansión y edificación del reino, sino como seres humanos integrales. Todo esto sin olvidar que del mismo modo que Juan lo tuvo, el cumplimiento de la misión conlleva reconocimiento de parte de Dios, querido. Esto es maravilloso. Imagínate cuando el Señor nos reconozca y nos diga: bien hecho, siervo fiel y diligente, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Gloria a Dios por esto, porque sabes, Dios nos ha llamado, querido hermano. Mira, ahorita en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, más que nunca tú y yo necesitamos ser iglesia. Fuera de las 4 paredes de la primera iglesia bautista de Veracruz, tú y yo necesitamos ser iglesia, necesitamos servir, necesitamos que la luz de Jesús llegue a todos lugares. Hay mucha necesidad de esperanza, hay mucha necesidad de que la gente reciba palabras de que existe algo más y que aún a pesar de todo este caos, hay alguien que tiene el control y ese alguien es nuestro Dios. Y entonces, déjame decirte que eso no lo va a hacer nadie más que tú. Ahí en el lugar donde el Señor te puso, tienes que cumplir ese propósito, tienes que cumplir esa misión, porque eso va a traernos no el reconocimiento de nuestro pastor, no lo hagas por eso, no el reconocimiento de nuestros hermanos diáconos, no el reconocimiento de X o Y líder, no, Dios nos va a reconocer en su momento todo lo que tú y yo hagamos por su obra. Ahora, termino con estas 3 preguntas. La primera de ellas es: en caso de que tú y yo no conozcamos nuestra misión aquí en la tierra o no saber cuáles son nuestros dones y talentos, ¿cómo puedes descubrirlos? ¿Cómo crees tú que puedes descubrir eso? A mí se me viene a la mente tal vez, primero que nada, obviamente, una oración, leyendo la Biblia y acercándome a un hermano. Mira, ahorita existen muchas células, por ejemplo, esta que es una célula global en YouTube, independiente, si le queremos llamar así. Tenemos nuestras células de la zona norte, nuestras células de la zona poniente, nuestras células de la zona centro y de la zona sur, dirigidas por nuestros hermanos. Tal vez tú te puedas acercar también con cada uno de ellos y decirles: oye, hermano, la verdad, sin pena, hermanos, por favor, quitémonos la pena, quitémonos eso de que, ay, ¿qué van a decir de mí? No, 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 no. Recuerden que somos hermanos en Cristo y que estamos en la iglesia para ayudarnos los unos a los otros. Acercarnos y decirlo: ¿sabes qué? Yo la verdad no encuentro mi misión aquí en la tierra. No sé cuáles son mis dones, no sé cuáles son mis talentos. Ayúdame a descubrirlos. La siguiente pregunta sería: ¿quién puede ayudarte? Yo me ofrezco para ayudarte, querido. Si tú no sabes cuáles son tus dones y talentos, deja un mensaje aquí en la página y nos vamos a comunicar contigo y yo te puedo ayudar, yo te puedo orar por ti, yo puedo explicarte cuál puede ser tu don y cuál puede ser tu talento.
Existen herramientas que nos ayudan a orientarnos si tenemos el don de servicio, si tenemos el don de presidir, etcétera, etcétera. Una serie de dones que hay que la Biblia nos enseña. Y la última pregunta, ¿has pensado cómo tus talentos y habilidades naturales se relacionan con tu misión aquí en la tierra? Mira, Dios nos hizo como personas integrales. Hay muchas personas que son súper rápidas para entablar una conversación y no les cuesta trabajo, dijéramos aquí en Veracruz, dicharachera es la palabra, ¿no? Que hablan hasta por los codos. Pues muchas veces a esas personas les dio ese talento para que más adelante, una vez que tengan ese encuentro con Jesús, sean personas que se les facilite predicar la palabra, que se les facilite llevar el mensaje de Dios. Yo hay dos hermanas que admiro mucho en la iglesia, nuestra hermana Flor de María y nuestra hermana Ruth Juárez. Qué bruto, qué facilidad para predicar, qué facilidad para presentar el plan de salvación, qué facilidad para llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero esto es una conjunción de los dones que Dios les dio y de los talentos naturales que el Señor también les dio. Entonces, querido oyente, esos ejemplos yo te los pongo para que veas que todos tenemos participación en el ministerio del Señor. Mucha gente dice, es que el pastor, es que los misioneros. No, querido, estos son llamados, si tú quieres verlo así, únicos y especiales que Dios tiene para ciertas personas. Pero Dios nos ha llamado a todos a predicar su palabra, y a todos nos dio talentos y a todos nos dio dones. Por eso es importante que tú y yo tengamos ese encuentro con Jesús, para que ese encuentro con Jesús nos transforme de una vez por todas y podamos encontrar ese propósito, esa misión única e irrepetible que Dios tiene para ti y para mí. Yo espero que este breve estudio siga ayudándote y siga sirviéndote tal como lo ha hecho a mí el día de hoy para encontrar ese propósito. Yo te animo a que dejes tus comentarios en la página. Voy a darme la tarea la siguiente semana de compartir, o si tienes alguna pregunta también la siguiente semana te la vamos a responder, o si no te la respondemos ahí en línea una vez que tú la hagas, pero me voy a dar a la tarea de leer los comentarios y de leer lo que ustedes han puesto ahí, mis queridos hermanos. No me presenté en un inicio, si no me conocen, soy Misael Espinosa Fernández y le doy muchas gracias a Dios porque tengo esa oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy por este momento. Gracias te doy, Señor, porque tú nos permites estar interactuando por este medio. Señor, sabemos que las cosas están muy complicadas ahorita con la pandemia, Señor, que tenemos que seguirnos cuidando, que esto todavía no está domado, Señor, que todavía está trayendo enfermedad e incluso muerte a muchas familias, Señor. Te rogamos primero que nada, Señor, que tú nos protejas, nos cuides, Señor, de todo esto, nos ayudes, Señor, a seguir dando testimonio en medio de estas situaciones difíciles, Señor. También te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener un encuentro con tu Hijo Cristo Jesús, a tener un encuentro con tu Espíritu Santo, mi Padre, para que podamos, Señor, encontrar de una vez por todas, Señor, nuestra misión, que podamos encontrar, Señor, una vez por todas eso tan especial que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a descubrir nuestros talentos, ayúdanos a descubrir nuestros dones, y no solamente descubrirlos, sino ponerlos en práctica delante, Señor, al servicio de ti, Señor, y de tu congregación, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te entregamos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.